Buenas noches, damos la bienvenida a la Sociedad Peruana de Cancerología en este día tan especial, un día tan importante que es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, una patología que es importante como un tema de salud pública y que se han desarrollado una serie de acciones tanto para la detección temprana como para el acceso al tratamiento oportuno. En esta ocasión damos la bienvenida al doctor Eduardo Payet como moderador de este evento, de esta actividad coordinada por el doctor Sandro Casavilca, que es el secretario de Acción Científica de nuestra sociedad. El doctor Eduardo Payet es un representante y prestigioso oncólogo reconocido de nuestro país, ha ocupado varios cargos directivos, es investigador científico y dentro de los logros más importantes en el tema tanto de cáncer gástrico y cáncer de colon, estas publicaciones se han desarrollado no solamente a nivel nacional, sino de alcance global en la lógica de los registros de cáncer de Lima Metropolitana. Pero también el doctor Eduardo Payet es docente y también ha sido dentro de sus máximas posiciones y cargos ocupados jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muchas gracias, doctor, por apoyarnos el día de hoy en esta actividad como miembro titular de nuestra Sociedad Peruana de Cancerología. Tenemos reconocidos oncólogos de nuestro país, como la doctora Paola Montenegro, el doctor Andrés Guevara, el doctor Alberto Lachos, que van a ser los panelistas y los ponentes en esta actividad. Muchas gracias por estar con nosotros en estas actividades de educación médica continua y a toda la audiencia un saludo muy especial. Dejo con ustedes al doctor Eduardo Payet y al doctor Sandro Casavilca. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muy buenas noches con todos. Un saludo cordial a todos los participantes y a nuestros invitados del día de hoy. Entonces, es cierto, es el Día Mundial del Cáncer de Colon y hemos organizado esta sesión para tocar las tres herramientas que se manejan en el cáncer colorectal, es decir, cirugía, medicina oncológica y radiooncología. Y vamos a empezar con lo programado. Tenemos 3 expositores, tenemos 15 minutos para cada uno para que nos expongan qué hay de nuevo en cada herramienta que tenemos en el manejo de nuestros pacientes y de qué forma han impactado en su calidad de vida y supervivencia. Así que para mí es un honor presentar en primer lugar al doctor Andrés Guevara, saludar por supuesto a la presidenta de la Sociedad de Oncología Médica, la doctora Paola Montenegro, y al doctor Alberto Lachos, presidente de la Sociedad Peruana de Radiooncología. Entonces, el doctor Andrés Guevara, que va a tocar el tema de qué novedades tenemos en el manejo quirúrgico. Él es médico asistente del Departamento de Abdomen del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Para mí es grato compartir el día a día en el manejo de nuestros pacientes. Él fue formado en el instituto y con un año de especial en cirugía abdominal, y ha tenido 2 entrenamientos fundamentales e importantes que han repercutido en la calidad de nuestros pacientes. Estos orientados también al manejo de cáncer de recto principalmente. Ha estado en el Memorial, en el grupo del Sloan Kettering Cancer Center, con el grupo de todos los profesores, el doctor Aguilar principalmente, y también ha estado en Bélgica, en el hospital, en el European School of, laparoscopía quirúrgica en Bruselas. Y bueno, así que, estimado Andrés, te dejo con los 15 minutos de que tienes para que nos expongas el tema. Adelante. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Sí? Bien, sí se ve, ¿cierto? Puedes poner perfecto.
Ok, muy bien. Listo. Muy buenas noches con todos. Efectivamente, muchas gracias por la presentación, doctor Bayet. Y en lo que respecta a la exposición que voy a brindar es específicamente sobre la técnica quirúrgica en el manejo del cáncer colorectal. Y como bien es cierto, abarca tanto colon y recto, sabemos que son patologías distintas, tanto para el manejo multidisciplinario. Así que voy a tratar de enfocarme básicamente en dos, que ya les voy a comentar a continuación. No tengo ningún conflicto de interés y bueno, mencionar que los objetivos se van a enfocar en tratar, o en los nuevos enfoques del tratamiento quirúrgico en cáncer de colon derecho y enfoques en el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto extraperitoneal, hablando específicamente del recto medio e inferior. Así que una pequeña introducción sobre qué tipos de linfadenectomía nosotros manejamos cuando tratamos cáncer colorectal. Tenemos los ganglios pericólicos de color rojo, los ganglios principales. Y básicamente este esquema japonés es el que representa el manejo de las linfadenectomías que son fundamentales para el tratamiento del cáncer colorectal. Y si bien es cierto, ya todas las guías mencionan sobre este tipo de linfadenectomía en donde debe de realizarse muy minuciosamente. ¿Por qué? La justificación es muy sencilla, porque se ha demostrado que a medida que el tumor penetra las capas del intestino, aumenta las posibilidades del compromiso ganglionar en la primera, en la segunda y en la tercera estación. Y es así como ya desde hace mucho tiempo atrás se ha demostrado que existe más de 2% de los pacientes con metástasis ganglionar en el grupo principal, el N3, cuando estamos tratando un T2 o más. Y de igual forma pasa con respecto a la resección de los 10 centímetros que se debe dar al intestino en la parte proximal como distal. Entonces la indicación de la guía japonesa habla de que las linfadenectomías de tipo D3 en colon derecho se tienen que realizar en todos los pacientes que tienen T2 o más, o de lo contrario tienen ganglios positivos durante el estadiaje preoperatorio. Bueno, ¿qué de nuevo tenemos? ¿Qué es nuevo y qué no es nuevo? ¿No? A ver, esto es algo que viene en discusión ya desde el año 64, específicamente cuando Guillot describe este tronco quirúrgico que no es más y que es la distancia que se encuentra sobre la vena mesentérica superior y que va desde el tronco de ileocólica hasta el tronco de Henle. Es justamente lo que se grafica en el área morada. Y claro, más adelante este tronco quirúrgico de Guillot se conoce como el tronco quirúrgico de por sí. Y finalmente, en una medida, yo creo que muy prudente, del profesor Hohenberger en Alemania en el año 2009, es que intenta realizar una estandarización de la cirugía de colon derecho, hablando específicamente de los conceptos de la escisión completa del mesocolon y de la ligadura central de los vasos. Esto con la finalidad de que se pueda universalizar el tema, ¿no? ¿Y qué incluye? Efectivamente, la escisión completa del mesocolon y la ligadura central de los vasos habla específicamente de la escisión total del mesocolon, importante justamente porque se pueden encontrar implantes peritoneales en esa zona, además de la ligadura venosa central. Pero específicamente habla de la resección de estos ganglios a nivel del grupo D3 que habla la clasificación japonesa. Específicamente no lo menciona el artículo, pero viendo las fotos podemos evidenciar que sí, efectivamente, la zona resecada es de este grupo principal, porque es la que se ubica anterior. Entonces, pasamos luego al lado al lado oriental, y cuando hablan específicamente de linfadenectomías D3, hablan de la resección de los grupos que se encuentran en esa zona. Entonces, ¿qué hay con respecto a la escisión completa del mesocolon que describen el grupo alemán? Bueno, al final tenemos una mezcla de conceptos, digamos, ¿no? Y que podría traer a confusión, pero realmente tenemos que tratar de unificar la nomenclatura de este tipo de cirugía radical en colon derecho
porque lo que se tiene que hacer efectivamente es una excisión completa del mesocolon asociado a una linfadenectomía D3. Entonces, eso es lo nuevo, digamos, eso es los conceptos nuevos que debemos de manejar en la parte quirúrgica. ¿Y cómo es que nosotros estamos seguros de que estamos realizando una cirugía adecuada? Porque ya sabemos que la linfadenectomía D3 es la que está indicada de acuerdo a las guías. De dos formas. La primera es haciendo un control de la calidad de la pieza operatoria en el intraoperatorio, y esto lo hace únicamente el cirujano, tanto en el acto operatorio como luego de resecar la pieza. Y como vemos a continuación en esta foto, podemos observar el tumor a nivel del colon ascendente, intususceptado lógicamente, y el mesocolon completo. ¿Completo por qué? Porque finalmente la pieza tiene una forma rectangular. Tiene una forma rectangular, o en algunos casos puede ser un cuadrado. Y observamos también en la cara posterior la integridad del mesocolon, es decir, que no esté roto. Existe algo que se llama la vela mesocólica, que es justamente la capa del mesocolon que recubre la superficie, parámetros fundamentales para hablar de que la excisión completa del mesocolon ha sido efectivamente completa. Ahora, hablamos de resultados oncológicos, y bueno, sí, la linfadenectomía D3 en el año 2014 demostró que tenía un impacto en la sobrevida de los pacientes que tenían T3 y T4. Sin embargo, recordemos que este estudio fue un estudio retrospectivo. Entonces, claro, lo que hace falta es un estudio prospectivo que demuestre dicha afirmación. Y también aparecen otro tipo de revisiones, ¿no? Que hablan acerca de los resultados postoperatorios, de recurrencia tumoral y sobrevidas globales, y ya introduciendo este concepto de la excisión completa del mesocolon asociado a la linfadenectomía D3, esta revisión, por ejemplo, en el año 2021 demostró que sí existió una mejora significativa en el impacto oncológico a largo plazo. De que se necesitan resultados prospectivos multicéntricos para verificar esto, eso sí ya lo sabemos. Al día de hoy no tenemos evidencia clara con respecto a esto. ¿Y qué estudios son los que más se acercan? Por ejemplo, tenemos este estudio randomizado que fue realizado en Rusia, y a corto plazo demostró que la morbilidad en el postoperatorio era igual tanto para los pacientes que iban a linfadenectomía D2 versus a los de D3. Las tasas de fugas fueron mayores incluso además las complicaciones postoperatorias, recuperación, tasa de readmisión fue igual, promedio de ganglio similar, y evidentemente existió una mejor calidad de la excisión completa del mesocolon en los pacientes que tuvieron una D3. Pero claro, aquí este artículo en estos resultados a corto plazo mencionan que la disección de los ganglios linfáticos D3 es factible y puede asociarse a una mejor estadificación N. Pero recordemos que están pendientes aún los resultados a largo plazo, que son la sobrevida a los 5 años. Y hay que considerar también dos aspectos fundamentales. El primero es que en este estudio el 60% hablaba de cáncer de colon izquierdo, y que el 20% fueron realizados por cirugía abierta. Entonces, otro artículo también que trata de apoyar o tiene como objetivo definir cuál es mejor, si la excisión completa del mesocolon versus las linfadenectomías D2, específicamente hablando en cirugía laparoscópica en cáncer de colon derecho, es el estudio RILARC, que también es un estudio controlado de fase 3, y a corto plazo que ha demostrado hasta ahora este estudio que existe una tasa de complicaciones quirúrgicas postoperatorias similar para ambas, D2 versus D3, y sin embargo la diferencia fue en que existe una mayor frecuencia de lesión vascular en el grupo que va a este tipo de cirugía de excisión completa del mesocolon, aunque mencionan de que el procedimiento puede aumentar el riesgo de lesión vascular intraoperatoria, pero que generalmente parece seguro y factible para cirujanos que agarran cierta curva de experiencia. Sin embargo, volvemos a lo mismo, aún el resultado primario de sobrevida a los 3 años está pendiente. Ahora, si nos ponemos a discutir en cuanto a la vía de abordaje, si laparoscópico o cirugía abierta,
tendría que decirle que efectivamente esta es una pregunta que es actualizada, porque ya existen diversos estudios grandes desde el año 2004, aparentemente, que hicieron esta comparación. ¿Y qué es lo que demostraron? Yo poniendo como ejemplo estos tres, el Classic, el COST y el Color, tanto a corto plazo el nivel de complicaciones fue igual, la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años y sobrevida global a los 5 años fue similar, y la recurrencia local y las metástasis a distancias de la misma forma. Es decir, que no existen diferencias significativas entre ambas técnicas, tanto en resultados a corto como a largo plazo. Pero, de nuevo volvemos a lo mismo. En estos estudios, no todos fueron por cáncer de colon derecho. Y además, fueron realizados, como dije, en el 2004 y 2005. ¿Y qué hay con el concepto descrito por Hohenberger, por ejemplo? Hohenberger recién lo describe en el año 2009. Entonces, ¿realmente estos pacientes tuvieron una excisión completa del mesocolon y linfadenectomía D3? Esa es una pregunta que queda pendiente. Pero bueno, el estudio japonés, ya luego, para el año 2017, publicó unos resultados muy importantes, porque comparó la técnica laparoscópica versus la cirugía abierta, haciendo específicamente las linfadenectomías de tipo D3 para estadios clínicos 2 y 3 de cáncer de colon. ¿Y qué es lo que demostró? Lo mismo. Complicaciones iguales, sobrevida global a 5 años y sobrevida libre de enfermedad a los 5 años igual. Entonces, concluyen de que la cirugía laparoscópica para las disecciones de tipo D3 no fue inferior para la cirugía en comparación a la cirugía abierta en términos de sobrevida global de pacientes con estadio clínico 2 y 3 de cáncer de colon. Pero nuevamente, volvemos a la misma pregunta. Específicamente hablando del cáncer de colon derecho, ¿qué es? Aún no tenemos ninguna, porque el estudio RILAR, que es el que más intenta responder esta pregunta, están pendientes los resultados. Entonces, efectivamente, si la excisión completa del mesocolon y las linfadenectomías D3 son aparentemente mejor que las linfadenectomías D2 y la cirugía laparoscópica no es inferior que la cirugía abierta, entonces nos saltamos a la pregunta de que si efectivamente la hemicolectomía derecha, utilizando estas técnicas por vía laparoscópica, es mejor o es igual que la vía convencional. Nosotros, por ejemplo, en el INEN tenemos algunos resultados preliminares de lo que venimos realizando, y hemos comparado los pacientes con cáncer de colon derecho, estadio clínico 2 y 3, que han tenido excisión completa del mesocolon con linfadenectomías de 3, y hemos comparado las técnicas tanto abiertas como laparoscópicas. Y algunos resultados a corto plazo que les voy a demostrar a continuación. Hemos reclutado pacientes del 2017 al 2021, una población de 327 casos, una muestra de 248, y tenemos datos descriptivos aún, pero podemos observar que evidentemente la gran mayoría de los pacientes que operamos son por vía convencional, tanto el 86%. El número de ganglios es similar, son 49, 9 ganglios de promedio, tamaño de tumor también es similar, y evidentemente los pacientes que van a cirugías multiviscerales van a tener cirugía abierta. Ahora, hablando específicamente sobre el acto operatorio, tenemos que el tiempo operatorio es similar. Complicaciones intraoperatorias sí se han demostrado también que están más frecuentes en la cirugía laparoscópica, como describen otros estudios también. Sin embargo, en las complicaciones postoperatorias nos llama la atención que el porcentaje es menor en cirugía laparoscópica. Las tasas de licencia de igual forma, y la estancia hospitalaria es similar. Ahora, ¿cuáles son el take-home message? Es que podríamos hablar de cáncer de colon derecho. Son 4, básicamente. El primero es que el riesgo de metástasis ganglionar depende directamente de la incisión completa del mesocolon y ligadura central de los vasos. No es lo mismo que linfadenectomía, porque cada concepto es distinto. Hablar de linfadenectomía es hablar específicamente de resección ganglionar. Sin embargo, cuando hablamos de decisión completa del mesocolon, hablamos, como lo dice su nombre, de resecar toda la zona de forma completa. Lo otro es que no existe aún evidencia sólida de que la D3 sea mejor que la D2 en cáncer de colon derecho, y que la cirugía laparoscópica ya es una plataforma segura y factible para el tratamiento de cáncer de colon. Sin embargo, sí se requiere de entrenamiento previo. Ahora, brevemente nada más para tocar un poco acerca del cáncer
de recto extraperitoneal, que de nuevo tenemos en la técnica quirúrgica. ¿Qué técnica quirúrgica es la mejor? Creo que Andrés, todo el mundo se... ¿Sí? Andrés, disculpa, te quedan 5 minutos. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué técnica quirúrgica es mejor para tratar el cáncer de recto medio inferior o extraperitoneal? La respuesta es muy sencilla. Es la que mejor domina el cirujano y la que mejor se adapta al paciente. Ninguna técnica va a ser superior al 100% o de forma absoluta. A ver, ¿cuáles son los beneficios de realizar la cirugía TMI que ya conocemos como gold estándar para el tratamiento de esta patología? Es que mejora el margen radial circunferencial, disminuye las tasas de recurrencia locorregionales, disminuye las hemorragias intraoperatorias y aumenta la tasa de preservación de los nervios autónomos. Cuando queremos comparar, por ejemplo, técnicas laparoscópica versus abierta, pasa lo mismo que para discutir el tema de cáncer de colon. Ya existen diversos estudios que han demostrado que ambas técnicas son iguales, similares resultados tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, esto sí es importante, existe una curva de aprendizaje y este estudio menciona que la curva de aprendizaje para cirugía laparoscópica, por ejemplo, debe de ser de al menos 50 casos, para cirugía robótica entre 32 y 75, y para cirugía TATME 36 a 54 casos. Entonces, aparece esta nueva técnica, digamos que es TATME, que viene a ser la decisión completa del mesorrecto a través del orificio transanal, y aparece en el año 2012 con muchas expectativas, y eran efectivamente la de mejorar la calidad de la cirugía y la pieza operatoria, disminuir la tasa de conversión, mejorar el resultado oncológico, aumentar la tasa de cirugía preservadora de esfínter y mejorar la calidad de la anastomosis para algunos. Y ya algunos estudios ya han demostrado que entre la cirugía TATMI y la cirugía laparoscópica no existe mayor diferencia en cuanto a la pieza operatoria. Sin embargo, sí se describe en cuanto a la técnica de anastomosis que hay más disecciones interesfintéricas para los pacientes con TATME y, por supuesto, las anastomosis son más frecuentes a mano. En cuanto a recurrencia, a los 3 años se han demostrado que no hay diferencias significativas, y a largo plazo también tenemos estos otros estudios que, de igual forma, entre el TATME y la cirugía LAP, TMI, no hay diferencias. Nosotros tenemos ya una experiencia corta que publicamos hace 2 años sobre 19 pacientes con cirugía TATME y concluimos de que efectivamente es una técnica segura con buenos resultados de patología. Y también hemos tenido una comparación entre cirugía abierta y cirugía laparoscópica del año 2016-2020, en el que se concluyó que existe una menor estancia hospitalaria postoperatoria en el grupo de cirugía mínimamente invasiva, las tasas de recurrencias locales y sobriedades globales fueron similares, y que este abordaje es factible en pacientes con cáncer de recto medio inferior no metastásicos en centros de referencia. De nuevo volvemos a este grafiquito para terminar el ciclo de expectativa que tenemos con las técnicas que aparecen, ¿no? Siempre al lanzamiento una expectativa es altísima, llega a un pico de tal forma que todo el mundo comienza a realizarla, sin embargo empiezan a traer ciertas complicaciones y baja, el abismo de desilusión le llaman. Sin embargo, ya con la constancia entramos a una rampa de consolidación y actualmente yo creo que ya nos encontramos en la meseta de productividad con respecto a esta técnica llamada TATME. Entonces, en resumen, cuando se han comparado la calidad de la cirugía entre TATME y cirugía LAP-TMI, no hay diferencias. Las tasas de conversión sí efectivamente es menor cuando hacemos TATME. Las tasas de licencia son iguales, los resultados oncológicos a largo plazo son iguales. Existe una mayor tasa de cirugía preservadora de esfínter cuando utilizamos TATME, y la repercusión es que efectivamente, en cuanto a los resultados funcionales, el síndrome de Lars es un poco mayor cuando se hace este tipo de cirugía. Y para terminar, finalmente, podríamos hablar de las técnicas quirúrgicas, pero este es un dicho de Blake Cady, que es un cirujano oncólogo americano, ya de muchos años atrás, en el que él menciona que siempre la biología va a ser el rey, la selección de los casos será la reina, y estos detalles técnicos de los procedimientos quirúrgicos son los príncipes y las princesas que de vez en cuando lo que van a hacer o lo que quieren hacer es destronarlos con victorias temporales, pero que usualmente a largo plazo no demuestran mayor beneficio y terminan fallando. Entonces, lo que quiero decir es que la biología molecular finalmente para el tratamiento de cáncer colorectal será quien marque probablemente una mejora en la sobrevida, que es lo que buscamos en nuestros pacientes.
Buenísimo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y esto da la bienvenida a tocar, que has hablado de biología, introducido el concepto de biología, que me permite presentar a la doctora Paola Montenegro, como dije, la presidenta de la Sociedad de Oncología Médica del país, y es parte del staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y ha sido directora del mismo departamento durante mi gestión, lo cual le agradezco públicamente todos los logros que comenzó. Bueno, ella tiene una expertise en oncología médica de cáncer de colon y recto, entre otras neoplasias del aparato digestivo, y tiene un expertise también en lo que significa biología molecular. Así que, Paola, te doy 15 minutos y a ver qué hay de nuevo en el manejo de la oncología médica para nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Payet, por su gentil introducción. Igual le quiero agradecer a la sociedad, en especial a la doctora Vidaurre y al doctor Casavilca. Y muchas gracias, Andrés, por tu último slide, que me permite en realidad centrarme a fondo en el tema para el cual me han invitado. Entonces, no sé si pueden ver mi presentación, por favor. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Yo voy a hablar sobre los avances terapéuticos en cáncer de colon. Estos son mis conflictos de interés para esta presentación. Entonces, en lo largo de esta presentación vamos a responder a la pregunta si hemos avanzado en el manejo de cáncer de colon. En estos últimos años definitivamente ha habido un avance. Ustedes van a ver aquí, estos son los agentes que teníamos hace 15 años y ahora ven cómo esta lista de agentes terapéuticos prácticamente se ha triplicado, y aún el perfil de todas las nuevas drogas que tenemos todavía son muchos más. Entonces, en términos de progreso de nuevas drogas, definitivamente hemos mejorado. El aumentar estas líneas y opciones terapéuticas, además de la cirugía, y esto especialmente en el tratamiento complementario en enfermedad que puede ser potencialmente resecable o metastásica, ha permitido que nuestros pacientes, en especial los pacientes con cáncer de colon avanzado, puedan llegar a tener sobrevidas cercanos a 30 meses. ¿Y por qué esta cifra es importante? Porque de los pacientes, por lo menos uno de los pacientes va a debutar con enfermedad metastásica, y de los pacientes que logran ser operados, aproximadamente entre el 30 al 40% de ellos va a recaer, dependiendo obviamente esto del estadio clínico. Esto es el clásico, un mapa clásico, una ruta que tenemos para el tratamiento de los pacientes con enfermedad avanzada, donde se inició el estudio de la mayoría de los biomarcadores. Y ustedes pueden ver que aquí se hace una interacción entre la localización del tumor y parte de la biología del tumor, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que si el paciente tiene un tumor que está, que no tiene ninguna mutación en el RAS o es wild type, luego vemos en la localización en la que está, si está en el lado derecho o en el lado izquierdo, y dependiendo de eso, seguirá una ruta diferente de tratamiento. Entonces estamos de alguna manera utilizando los biomarcadores con algunas características clínicas. Pero estas características clínicas, per se, la localización en sí, es solamente una forma externa de ver el tumor, porque finalmente cuando se analizan los tumores de acuerdo a la lateralidad, se ve que biológicamente, molecularmente, ambos tumores son diferentes. Esto quizás es uno de los slides que resumen uno de nuestros pasos iniciales en el conocimiento del tumor. Uno de los primeros biomarcadores que se estudió en cáncer de colon fueron el receptor o la vía del EGFR, lo conocemos todos, toda la vía del RAS, del RAF, ¿no? Entonces, y es claro el impacto que tiene en sobrevida en los pacientes que no tienen mutaciones en el RAS, la utilización de los inhibidores del EGFR como panitumumab o cetuximab, y vemos aquí que los que más se benefician de acuerdo a la lateralidad son los tumores que están localizados en el lado
izquierdo. Pero nuevamente, como les había mencionado, la lateralidad en sí es una visión clínica, pero la localización derecha o izquierda está relacionada íntimamente a la biología molecular del tumor. ¿Y cómo impacta esto en las decisiones que toman los cirujanos? ¿Cómo podría impactar esto en las decisiones que los cirujanos toman en enfermedad? En este caso, vamos a poner algunos slides de enfermedad potencialmente, de enfermedad resecable hepática. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis que reúne importantes estudios en los que los pacientes fueron sometidos con cáncer colorectal metastásico y enfermedad resecable. Se les hizo un análisis molecular tanto del RAS y del BRAF y se vio el impacto de estas mutaciones en la sobrevida después de una resección hepática completa, obviamente, y con intención curativa. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, que la diferencia entre los pacientes que tenían mutaciones KRAS y el impacto que tiene en la sobrevida es claramente significativo. En la mayoría de los estudios se ve que los pacientes que tienen mutación en KRAS, independientemente de que tuvieron una cirugía hepática con intención curativa, tuvieron una menor sobrevida en comparación con los pacientes que no tenían ninguna mutación, en este caso hablando específicamente del KRAS. Cuando hablamos de la misma población, pero no evaluando la sobrevida, sino la sobrevida libre de recaída, aquí tenemos algunos estudios que muestran que los pacientes que tienen mutación tienen una peor sobrevida libre de recaída que los que son wild type, pero aquí algunos no alcanzaron la significancia estadísticamente significativa tan clara como se ve el impacto en la sobrevida global. Pero sí, miren aquí la importancia que tiene tanto en la sobrevida global y la sobrevida libre de recaída la presencia de mutaciones en el BRAF. Los pacientes que tienen mutaciones en BRAF, claramente, independientemente de que la cirugía hubiera sido perfecta y con intención de resección completa y con intención de dejar al paciente con un R0 y esto se haya cumplido, igual los pacientes con mutaciones en BRAF tienen una sobrevida muchísimo peor y una recaída corta, a corto plazo, si es que ellos tienen mutaciones en BRAF. Y este estudio, que sí me parece, aunque no tenía, tuvo cerca de 200 pacientes que fueron incluidos en este estudio, pero me parece muy importante para poner en contexto lo que quiero enfatizar. La importancia de la mutación BRAF, pero este tipo en particular, que es la B600E, en pacientes que tienen enfermedad resecable. En este caso incluyeron pacientes que tenían enfermedad resecable única, oligometastásicos. Y ven aquí que los pacientes que tienen mutaciones en BRAF están aquí en rojo. El impacto en sobrevida libre de recaída y sobrevida global a esos pacientes, habiéndolos operado, dándoles tratamiento perioperatorio, es malo, ¿no? Entonces, esto pone en contexto la importancia de tomar en cuenta, o por lo menos discutir en los tumor board, este factor de las mutaciones para tomar una decisión en los diferentes escenarios de enfermedad potencialmente resecable. ¿Qué se ha avanzado en cuanto a la medicina de precisión? Estos son marcadores genómicos. Quiero que entendamos que tenemos una serie de marcadores que son genómicos y otros marcadores que son transcriptómicos. En cuanto a los marcadores genómicos, son los que ustedes conocen, ¿no? Las mutaciones en el RAS, la amplificación del ER, la inestabilidad microsatelital, el BRAF que ya hemos hablado, que se produce en el 8%. Quizás lo más grueso de todo esto son las mutaciones en el RAS, las mutaciones en el BRAF que se producen en el 8%, específicamente la de B600C, y el menor ya son todas las otras mutaciones, ¿no? Mutaciones en el BRAF no B600 es solamente el 3%, mutaciones en el ER2 1%, amplificación de genes 1% y ya todas las demás mucho menos. En cuanto a la clasificación transcriptómica, se describió en el 2015 4 grupos importantes en cáncer colorectal que de alguna manera hacían un mix entre todas estas características transcriptómicas con un comportamiento o una evolución clínica.
Ustedes ven en estos 4 grupos que ya seguro muchos de ustedes conocen, al CMS1, que es el inmune, el canónico, que es el CMS2, el metabólico, que es el CMS3, y el mesenquimal, que es el CMS4. De todos estos, los que peor pronóstico tienen son el 1 y el 4, pero también estos son los que pudieran responder mejor al uso de inmunoterapia, por ejemplo, porque suelen tener una gran infiltración de linfocitos en el estroma. La aplicación técnica terapéutica de esto está todavía en marcha, ¿no? No es tan fácil, no ha sido fácil incluirlos en la práctica diaria, pero sí ha sido importante para conocer y perfilar mucho mejor al tumor, y esta clasificación es base de muchos estudios de investigación al momento. Y una de las partes importantes en las que nos ha servido esto es para entender, por ejemplo, la heterogeneidad del tumor. Ustedes pueden ver en este estudio que colectan muestras del estudio PETAG-8 y ven que el tumor de cáncer de colon tiene heterogeneidad tanto intratumoral como espacial. En la heterogeneidad intratumoral, ustedes pueden ver en este estudio, por ejemplo, que el 57% de los tumores incluidos tenían por lo menos 2 de los subgrupos que hemos mencionado anteriormente del CMS, por lo menos 2 de los subgrupos. Esto es importante porque esta heterogeneidad puede implicar más adelante algún tipo de resistencia al tratamiento, por ejemplo. Tomando en cuenta esto de la heterogeneidad tumoral, tenemos instrumentos que nos ayudan a estudiar esto y a otras cosas más, como es lo que en realidad mal conocido como biopsia líquida, porque en realidad no es una biopsia, el estudio del DNA circulante. El DNA circulante tiene varias utilidades. Una de las utilidades más importantes que hay es para poder determinar el perfil molecular en enfermedad avanzada, en enfermedad operada también, o en enfermedad metastásica. En este caso se utiliza una plataforma particular con esta plataforma de genes que ustedes van, que incluyen toda la vía de RAS, la inestabilidad, el tumor burden mutation, entre otros. Pero hay otra plataforma diferente que se utiliza cuando ya el paciente ha sido tratado y estamos buscando, por ejemplo, la resistencia a algunas drogas. En este caso ya se ve, por ejemplo, en esta plataforma particular se verían todo lo que es la vía del RAS, las amplificaciones del ERV, el MET o genes de fusión, por ejemplo. ¿Cuál es la utilidad del estudio del ctDNA? Una de las utilidades es la detección de la enfermedad residual mínima. Otro, vamos a ver algunos estudios, un resumen de estos estudios. Otro es que es un factor pronóstico después de cirugías potencialmente curativas. Supera por mucho al CEA. Puede ayudar al control de la recurrencia temprana, sirve para determinar el perfil molecular y la predicción de la respuesta terapéutica, puede capturar la heterogeneidad intratumoral que ya habíamos mencionado, puede determinar mecanismos de resistencia a las terapias previamente expuestas. En este slide ustedes pueden ver, estos son pacientes, una serie de estudios en las que se ha realizado el estudio del ctDNA. Ustedes ven aquí que son pacientes que han sido operados, que tienen enfermedad operada. Y luego ven que el 95 al 100% de los pacientes en los cuales tenían, en la toma que se les realiza, persistencia de DNA circulante, detectado después de la cirugía, el 100% presentó recurrencia, generalmente dentro de los 2 siguientes años de la cirugía. ¿Cuándo se debe de tomar estas muestras del ctDNA o biopsia líquida, como lo conocen la mayoría? Hay momentos para tomar estas muestras, porque no se realiza en cualquier momento, para intentar aumentar la sensibilidad. Lo ideal es, por ejemplo, realizarla a 4 semanas después de la cirugía con intención curativa, después de 2 semanas de haber realizado una terapia sistémica, y para el seguimiento longitudinal, o sea, en varias veces para ver cómo va de acuerdo después de un tratamiento, etcétera, se evalúa cada 8 a 12 semanas. En este estudio, en este mismo estudio que había presentado, se evalúa también cuál es el impacto del uso de la terapia, por ejemplo, en la adyuvancia,
cuando se encuentra o se detecta un ctDNA presente de forma longitudinal. Lo que se ve es que solo el 23% de los pacientes, después de una terapia determinada como efectiva, mostró una eliminación permanente del ctDNA con la terapia adyuvante y no hubo evidencia de recaída a los 3 meses de seguimiento. Sin embargo, el 100% de los pacientes que tuvieron que eliminaron el DNA circulante por poco tiempo, fue transitorio, o que el aclaramiento duró un corto tiempo, o sea, la eliminación del DNA circulante, el 100% de esos pacientes recayeron. Entonces, esto también nos ayuda para los seguimientos longitudinales. En este slide ustedes pueden ver el uso del ctDNA para otras cosas. Por ejemplo, pueden ver que se puede utilizar para los pacientes o para evaluar el riesgo de recaída en los pacientes con enfermedad potencialmente operado con una intención potencialmente curativa. Entonces, el uso del ctDNA es tanto en estadios más tempranos como en estadios avanzados. La sensibilidad comparándolo con el CEA es mucho más alta y permite diagnosticar la recaída hasta 8 meses antes que el hallazgo radiológico. En este otro estudio, ustedes pueden ver, este es un estudio fase 2, el estudio Cronos, en el que se evaluó otra utilidad que tiene el ctDNA o la biopsia líquida, que es evaluar los pacientes que pueden ser sensibles a un tratamiento después de haber sido expuestos a este tratamiento, porque muchos de ellos tienen riesgo de realizar resistencias. En este estudio, ustedes ven que se incluyeron 52 pacientes, el 31% de ellos desarrolla mutaciones en el RAS, y el 69% de ellos estuvo wild type. Tomando en cuenta esto, cuando estos pacientes son reexpuestos a la misma terapia que habían recibido inicialmente, se ve aquí en gris y en azul los pacientes que alcanzan o estabilidad de enfermedad o respuesta parcial, y se encontró que la reexposición, por ejemplo, en este caso panitumumab, producía sobrevida libre de progresión de 16 semanas y hasta 55 semanas de sobrevida global. Estamos hablando de pacientes politratados, con más de 2 líneas de tratamiento, donde puedes seleccionar pacientes que aún persisten o son sensibles a tratamientos a los que ya han sido previamente expuestos. En cuanto a los nuevos tratamientos, utilizando las técnicas que hemos mencionado anteriormente, se pueden detectar lo que llamamos, es una forma, los genes de fusión. Los genes de fusión en cáncer colorectal se presentan en poca cantidad, en realidad no es lo más frecuente, menos del 2% de los casos. Dentro de los más frecuentes o las drogas más utilizadas están dirigidas al gen de función del NTRK. La FDA ha aprobado 2 drogas, tanto larotrectinib como entrectinib, que son 2 cinasas, las ha aprobado de forma agnóstica para todos los tumores que incluyen los cánceres de colon que pueden tener esta mutación. Y lo hizo con 2 estudios, en realidad tipo Basket, en los que se demostró una respuesta importante en los tumores que tuvieron este tipo de mutación. Entonces el tratamiento ha sido aprobado de forma agnóstica. Ustedes pueden ver en este estudio, en el que se incluyeron 159 pacientes, que incluían pacientes con cáncer de colon, en los que se detectó esta mutación usando larotrectinib, y ven que los rangos de respuesta del overall response rate llega a ser hasta de 79%, o sea, en realidad bastante alto. Hubieron hasta 16% de respuestas completas y 63% de respuestas parciales. Es por eso que en base a este estudio, por ejemplo, es que la FDA aprueba de forma agnóstica larotrectinib. Entrectinib también es otra cinasa que tiene el mismo target, que es este receptor del del NTRK, y lo mismo vemos aquí. Se incluyeron, es un estudio tipo Basket también, incluyó tumores con cáncer de colon, pero nuevamente miren que el overall response rate llega cerca de 60%, y esto también ha permitido que esto sea aprobado. Para los pacientes que tienen mutaciones en RAS y BRAF, como ustedes saben, los pacientes que tienen las mutaciones del BRAF B600C tienen un comportamiento particular. Son tumores que uno clínicamente los ve y dice, esto puede ser un BRAF mutado, porque son pacientes que tienen enfermedad que normalmente compromete el peritoneo, suelen tener metástasis ganglionar a distancia, y son de estos casos que comprometen el cerebro.
En primera línea está aprobado el uso de una dupleta más bevacizumab como una de las alternativas para iniciar el manejo de esta enfermedad. Pero en enfermedad refractaria que ya ha fallado, ha recibido 2 o más líneas de tratamiento, fue presentado en el 2019 y actualizado en el 2021 los resultados del VIACOM. En este estudio se incluyeron pacientes que tenían la mutación BRAF V600C. Hubieron 3 brazos, uno utilizando vinimetinib, encorafenib y cetu, y el otro encorafenib y cetu, y el otro el estándar, ¿no? La elección del investigador. Ustedes pueden ver que la tripleta, la diferencia entre la tripleta y el control que era la elección del investigador, que era quimio más un anticuerpo monoclonal X, es de 9.3 versus 5.9 meses, y de la dupleta es muy similar. Por lo tanto, actualmente está aprobado la utilización de la dupleta como tratamiento de rescate a pacientes que han fallado a una primera línea. Es la recomendación actual para los pacientes que son BRAF mutados. En cuanto a los pacientes que tienen la amplificación del ER, ¿cómo nos damos cuenta? Me falta un poquito, ya voy a terminar. ¿Cómo nos damos cuenta de la amplificación del ER? La amplificación del ER se presenta en el 5.3% de los casos. Nos damos cuenta muchas veces porque estos pacientes tienen resistencia a los inhibidores del EGFR en primera línea. Para este grupo de pacientes se ha estudiado el uso de dupletas como Trastu-Pertu. Esto todavía está en estudio fase 2. O Trastulapatinib también nuevamente en estudio fase 2. Ambos tienen rangos de respuesta cercanos al 30%. En cuanto a la inmunoterapia, solamente voy a darles 2 slides para esto. La inmunoterapia está aprobada en cáncer de colon para los pacientes que tienen alta inestabilidad microsatelital o déficit de los genes reparadores. Ustedes ven que tiene un impacto casi el doble en términos de sobrevida, utilizando en este caso pembrolizumab, y el impacto también en sobrevida libre de progresión. Al igual que la combinación de nivo-ipi, que también produce en primera línea respuestas muy altas, con rangos de respuesta cercanos al 70%. Entonces, para estos pacientes, definitivamente el uso de inmunoterapia es una alternativa de primera elección. Entonces, para resumir, ¿hemos avanzado en el manejo médico de cáncer de colon? Nuestra respuesta es sí. Hemos avanzado en el desarrollo de nuevas drogas, en el perfilamiento molecular y el conocimiento del tumor, en el desarrollo de la medicina de precisión y la medición de la enfermedad residual, en el impacto en la sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Entonces, yo creo que hemos dado un paso adelante en beneficio de nuestros pacientes con cáncer de colon. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Linda conferencia. Y bueno, a continuación quiero presentar al doctor Alberto Lachos. Alberto, ¿estás con nosotros? Sí. Que como dije, el doctor Alberto Lachos también es de la escuela del instituto, fue residente de radioterapia y ahora es el presidente de la Sociedad Peruana de Radioterapia. Así que, Alberto, ¿qué podrías decirnos sobre qué hay de nuevo en el manejo de los pacientes que tienen cáncer colorectal, digamos, y de qué forma radiooncología, radioterapia nuestros pacientes, ha mejorado la sobrevida de nuestros pacientes? Adelante, Alberto. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación a la Sociedad Peruana de Cancerología por darme la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema importante, justo en estas fechas, en el Día Internacional del Cáncer de Colon. Bueno, el tema que se me ha encargado son precisamente los avances de radioterapia. Vamos a dar inicio a esta presentación, ¿no? No sé si se ve la pantalla. Sí se ve, Alberto. Ok, muchas gracias. Bueno, ya todos estamos de acuerdo que la neoadyuvancia en cáncer de recto es un tratamiento estándar, ¿no? La neoadyuvancia, estamos hablando de radioterapia y quimioterapia.
y que obviamente las ventajas están en la poca recurrencia local, sobre todo con la ventaja que tiene en la recurrencias posoperatoria, y también las toxicidades, ¿no? Si bien es cierto, no hay ventajas en la sobrevida, pero estos dos aspectos son importantísimos. También la radioterapia y quimioterapia preoperatoria incrementan también la preservación de esfínteres, ¿no? Y esto ya se ve evidenciado desde el 2004. Sauer y colegas han publicado este estudio en la New England Journal en el 2004, ¿no? Pero esto, por ejemplo, se ha demostrado con radioterapia y quimioterapia por 5 semanas, la llamamos la radioterapia convencional, ¿no? Donde obviamente se ven que las recurrencias en la radioterapia preoperatoria son mucho menores que con radioterapia posoperatoria. Y también estábamos en un momento donde la radioterapia convencional, la que damos en 25, 30 sesiones, era un estándar, ¿no? Aparece también la radioterapia cortada, 5 en 5, que en realidad no es nada nuevo, ¿no? Ya desde la década de los 60, ya el grupo sueco utilizaba este esquema en un grupo de pacientes, que en realidad pacientes eran, en un principio la filosofía de tratamiento de este esquema era pacientes que podían ser resecados, ¿no? El tumor de recto resecable, ¿no? Y se sometía a una radioterapia de 5 días previas y al siguiente, de lunes a viernes, y al siguiente lunes el paciente entraba a sala porque la idea era que todavía no había desarrollado los efectos agudos de la radioterapia, ¿no? Esto es la idea que viene ya desde hace mucho tiempo, y también obviamente el grupo sueco, ¿no? Palman lo evidencia en el año 97 ya, donde de todas maneras la radioterapia preoperatoria en esquema cortado tiene grandes ventajas en la recurrencia local, ¿no? Disminuye a menos de la mitad las recurrencias. Obviamente el esquema de radioterapia corto no está acompañada de quimioterapia, y en ese momento estaba pensado para pacientes que tenían cáncer de recto localizado, ¿no? Y esto ha venido el grupo sueco, incluso en el INEN, el doctor Payet debe saber mejor que yo que en el INEN ya se practicaba la radioterapia cortada. El doctor Saria nos contaba a nosotros mucho sobre este esquema cortado que siempre se ha practicado, y siempre lo hemos practicado, ¿no? Pero que ha vuelto en los últimos 15, 20 años, ha vuelto a la escena de la oncología en cáncer de recto, pero ya con otra filosofía, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, ¿qué es mejor? ¿Radioterapia convencional o radioterapia curso corto? En sobrevida y en sobrevida libre de enfermedad, según Busco, ¿no? Ya en el 2006 publica que la sobrevida es parecida, tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de enfermedad. Son equivalentes. Igual en GAN, en el 2012 también, en su publicación, y colegas ven que las sobrevidas libre de enfermedad y la sobrevida global son parecidas en ambos grupos. Pero ¿cuál puede ser la ventaja del tratamiento acortado? La gran ventaja del tratamiento acortado, pues, obviamente, es dar la radioterapia en el menor tiempo posible, que son 5 días, y posteriormente tener una poliquimioterapia, ¿no? Que le va a dar mayor refuerzo al efecto de la radioterapia en 5 sesiones. Pero, y esto se ve mucho también, no solamente en enfermedad localmente avanzada, sino incluso en la enfermedad metastásica, ¿no? Si un paciente tiene un cáncer de recto, que le damos en 5 días, un cáncer de recto con una metástasis hepática, si le damos una radioterapia en 5 días, también damos chance a que este paciente, que es metastásico, tenga una poliquimioterapia en mayor tiempo, y esta enfermedad sistémica tenga mejor control local, ¿no? Y nosotros tenemos conceptos en radioterapia de radiobiología. ¿Por qué puede ser
5 sesiones de 500 seguidas en una semana mejor que la radioterapia convencional. ¿Por qué? Porque la radioterapia convencional, que es en general 2 Grays por fracción, se da en 5 semanas, ¿no? Y ese tiempo total es ese tiempo prolongado en realidad tiene un índice de reparación, de proliferación de las células tumorales mayor, y por lo tanto su dosis biológica equivalente resulta ser menor, ¿no? Por este tiempo de proliferación que hay durante las 25 sesiones. Resulta ser que calculado esto en términos de radiobiología, el esquema acortado biológicamente es mayor al esquema convencional, ¿no? Y además es una ventaja para los tejidos sanos, porque los tejidos sanos resulta que con el esquema de 5 Grays por 5 sesiones, las dosis que reciben los tejidos sanos, en este caso la vejiga, los intestinos, es menor la dosis que reciben. Por eso es que vemos resultados de algunos estudios donde la toxicidad en el esquema cortado obviamente es menor y sus controles de enfermedad son un poco mayores que, en algunos casos, que el tratamiento convencional. Sin embargo, como vemos aquí, como hemos dicho, estas pueden ser las ventajas, y este estudio lo demuestra, ¿no? Erlandsson, también del grupo sueco, ¿no? Demuestra que administrar 5 Grays en 5 fracciones en una semana y prolongar la cirugía después de la radioterapia hasta 8 semanas puede mejorar las respuestas patológicas completas en 10% en comparación al tratamiento convencional, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Además, que la respuesta patológica completa está asociada con una mejor sobrevida global y también menor, las recurrencias suceden a más largo plazo, ¿no? Eso es importante también en este tipo de tratamiento. Las recurrencias pasan a más largo plazo que en el convencional. Ahora, ¿por qué dilatar el tiempo a la cirugía después de un tratamiento de curso corto? Porque esto, el mismo Erlandsson lo manifiesta, ¿no? Que las complicaciones posoperatorias, las complicaciones por cualquier complicación quirúrgica y las reoperaciones son menores en el grupo que se dilata el tiempo hacia la cirugía, ¿no? Tanto en complicaciones operatorias, posoperatorias, complicaciones quirúrgicas y las reoperaciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la sobrevida, otra vez, la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad son iguales, sin embargo, tenemos estas ventajas con respecto a dilatar el tiempo también. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hemos mejorado mucho el control local, ¿no? Sin embargo, siguen sucediendo altas tasas de recurrencia a distancia. Por ejemplo, Sauer ya en el 2012, haciendo este trabajo de brazo preoperatorio y posoperatorio, si bien es cierto, demuestra mejoras con la radioterapia posoperatoria, la radioquimio preoperatoria. Sin embargo, las recurrencias, las metástasis siguen siendo alrededor del 30% en ambos grupos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, mejorar el tratamiento sistémico, como ya lo ha manifestado la doctora Montenegro, ¿no? Ahora, ¿cómo mejorar el tratamiento sistémico? Ya se ha visto también, esto además prolonga, ¿no? A más de 21 semanas el tiempo total del tratamiento, ¿no? También hay algunos trabajos que demuestran que también dilatar mucho tiempo la cirugía, ¿no? El tratamiento adyuvante con quimioterapia pues da mayor cantidad de pacientes que dejan el tratamiento sistémico, y esto también se manifiesta como una desventaja para los resultados de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se hace? Se piensa en lo que conocemos como tratamiento neoadyuvante total,
el TNT, ¿no? Donde se compara la radioterapia y quimioterapia estándar con la que damos generalmente en 6 semanas, ¿no? Después la cirugía y después la quimioterapia comparado con la radioterapia corta, continúan con quimioterapia, ¿no? Y posteriormente se hace la cirugía, ¿no? Esto se llama el TNT. Administrar en 5 sesiones y una quimioterapia mucho más intensa que va a favorecer en mejores respuestas y, y disminuir las metástasis a distancia, que es lo que queremos en la actualidad. Y eso es una de las propuestas de tratamiento en cáncer de recto. ¿Qué hay de nuevo también en radioterapia? En radioterapia, ¿qué es lo que tenemos de nuevo? Las tecnologías, bien es cierto que han mejorado bastante las modalidades de administrar radiación. Tenemos la radioterapia externa, la tecnología VIMAT con la que contamos en la institución, ¿no? Que es radioterapia de arco volumétrico, donde se puede dar en la misma dosis diferentes dosis de dosis a cada estructura. Por ejemplo, podemos ver que aquí, este paciente que tiene un ganglio, ¿no? en las ilíacas, puede recibir una dosis de 58.8 grays, ¿no? En las 28 sesiones que tiene. Además, el tumor rectal puede recibir hasta 50 o 54 grays y las cadenas ganglionares restantes pueden recibir 46 grays en la misma fracción. Esto, ¿en qué se manifiesta? En que al dar mayor dosis a los ganglios, podemos aumentar el control local ganglionar, ¿no? Y esto se va a manifestar, como vamos a ver más adelante, en mejoras en el control local, en sobrevida y en sobrevida libre de enfermedad. Esto es una de las ventajas que tenemos actualmente con VIMAT, ¿no? Hay diferentes estudios randomizados, fase 3, muy, digamos, conocidos en el tratamiento del cáncer de recto, como el estudio estelar, ¿no? Es un estudio de fase 3, donde se compara la radioterapia convencional, 50.4 grays en 2 grays, concomitante con capecitabina, comparado con el esquema corto, ¿no? Posteriormente a estos pacientes se le realiza la excisión de mesorrecto y continúan con quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Como vemos, las respuestas patológicas completas en el grupo de radioterapia corta son mucho mayores que en el convencional, ¿no? 25.7 contra 7.9% del esquema convencional. Esto lo demuestra Tang y fue obviamente una comunicación que se hizo ya en el ASTRO 2016. Existe el estudio polaco también, donde se compara, ¿no? Un curso convencional de radioquimioterapia basado en quimioradioterapia, ¿no? En comparación con también el esquema acortado, como vemos aquí, se randomizó en igual cantidad de pacientes, 271 contra 270, en la radio, y se demostró que el beneficio en la sobrevida global de utilizar el esquema corto con quimioterapia era mejor en 8%, ¿no? 73% contra 65% en una sobrevida a 3 años en este caso. Mejoró la radioterapia y quimioterapia en esquema cortado. Esto ha sido actualizado al 2019 y los últimos resultados que dan es que se ven respuestas patológicas completas en el esquema cortado en un 16% de los casos en comparación a 12% del esquema convencional, ¿no? Y la sobrevida media global fue a 89 meses, ¿no? Contra 81 meses en el que tuvo quimioradioterapia convencional, habiendo una diferencia de 8 meses en este caso, ¿no? Y la sobrevida media, obviamente, el seguimiento medio en estos pacientes fue de aproximadamente 7 años.
Se demostró también que la toxicidad aguda en el preoperatorio era mucho más baja para el curso acortado. Como ya lo hemos visto, los conceptos de radiobiología, en el curso corto se calcula de que las dosis que reciben los órganos a riesgo son mucho menores en el esquema cortado, lo cual demuestra que esto se va a manifestar en menor toxicidad aguda en este grupo de pacientes, ¿no? El TNT tiene diferentes estrategias, como ya lo han explicado, depende del tipo de quimioterapia que se está administrando, ¿no? Parece que con oxaliplatino y combinación con radioterapia parece ser una mejor estrategia para TNT. Alargar el tratamiento local en 4 semanas también mejora los resultados oncológicos, como hemos dicho, mejores respuestas clínicas y patológicas completas, ¿no? Comenzar con radioterapia también evita la probabilidad de que el tumor progrese durante la quimioterapia. Comenzar con radioterapia produce también alivio de las molestias, de los síntomas que produce el tumor en recto, también es importante, y evita el retraso también de la quimioterapia. Al ser un esquema tan acortado de una semana, ¿no? La quimioterapia no se retrasa y su efectividad en el tratamiento sistémico obviamente va a reducir la progresión sistémica de la enfermedad. Como les decía, las técnicas de radioterapia, la tecnología en realidad hace que tengamos muchas herramientas, ¿no? Para tratar la enfermedad en el cáncer de recto. Hablábamos por ejemplo, este estudio, ¿no? Donde se evalúa el refuerzo simultáneo integrado de los ganglios, ¿no? En el cáncer de recto. Cuando estos ganglios son positivos, uno al administrar mayores dosis puede mejorar los resultados. Este es un estudio donde se randomizó a 2 grupos. Uno es el refuerzo con radioterapia. En un grupo, obviamente, el refuerzo está mejor estudiado en el esquema convencional porque conocemos las dosis de restricción de los diferentes órganos mejor en esquema convencional que en esquema corto de 5 sesiones. Los conocemos muy bien, los manejamos y por lo tanto nos sentimos más seguros tratar dosis mayores fuera del tumor rectal, ¿no? Los refuerzos, se están haciendo intentos de estudiar el refuerzo en esquema corto, pero todavía están en evaluación. Entonces, este estudio lo que hace es compara el esquema convencional con bus integrado al ganglio contra 2 brazos de esquema corto 25/5 y otro de esquema convencional sin bus integrado, ¿no? Entonces, esto se hace un seguimiento y se llega a la conclusión que los pacientes, la tasa de sobrevida global en pacientes que reciben bus integrado, ¿no? Es mucho mejor que en los pacientes que no reciben el refuerzo integrado. Por ejemplo, aquí a 3 años supera el 95% y a 5 años alrededor del 90%, ¿no? Igual para la sobrevida libre de metástasis, ¿no? Vamos concluyendo, por favor. De acuerdo, doctor. Igual para el control local, ¿no? La braquiterapia también es una herramienta que hay que utilizar y esto en un estudio reciente que es el OPERA, un estudio fase 3, donde dar bus con braquiterapia electrónica, pues da muchas ventajas, sobre todo en los tumores menores de 3 centímetros. En los tumores menores de 3 centímetros, prácticamente por encima del 95% tienen una respuesta clínica completa, ¿no? Y obviamente el TNT, o sea, el tratamiento neoadjuvante total, ya es considerado parte de los tratamientos estándar en pacientes obviamente seleccionados en cáncer de recto localmente avanzado. Claro, hay estudios necesarios, randomizados, prospectivos, que hay que evaluar cuáles son los beneficios en qué pacientes se debe
seleccionar para un esquema u otro, sea esto convencional o tratamiento corto en la preservación de esfínter y los efectos de toxicidad, ¿no? El ACO-ARO-AIO, que es se inició en el año 2020, para el próximo año ya tiene un resultados para recomendación, qué es lo que debemos hacer, en qué tipo de paciente, qué esquema, ¿no? Todos sabemos, bueno, la radioterapia corta asociada a quimioterapia es importante para los pacientes. La radioterapia corta produce mayor respuesta clínicas y patológicas. La radioterapia corta tiene menor toxicidad aguda y las técnicas modernas de radioterapia nos permiten mejorar los resultados en preservación de esfínter y control local de las adenopatías. También otro mensaje a casa es que existen estudios en curso para evaluar los beneficios en conservación de esfínter. Todavía no todo está dicho en qué es mejor, un esquema cortado o un esquema convencional. Los resultados se van a ver en los próximos años ya definitivos, ¿no? Gracias, eso era todo lo que tenía para comentarles el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Realmente las 3 conferencias han sido muy interesantes. Más bien quiero disculparme, Sandro, porque nos hemos pasado el tiempo programado, pero los 3 temas han sido, estoy seguro, han habido algunas preguntas en el chat que han ido siendo respondidas por los panelistas. Y de mi lado, nada, agradecer a la doctora Tatiana Vidaurre por su gentileza en habernos invitado y a todos los participantes igualmente. Ustedes saben, la Sociedad Peruana de Cancerología y el Instituto tienen una gran relación, así que estamos abiertos a cualquier tipo de investigación o comentario. Así que, Sandro, te paso el micrófono a ti y agradecerte también la gentileza en invitarme. Muchísimas gracias, doctor Payet. Esta noche la Sociedad Peruana de Cancerología ha tenido una noche de gala, ¿no? Con un panel de lujo realmente, a quienes a nombre de la sociedad y de nuestra presidenta, pues quiero agradecer, el doctor Guevara, la doctora Montenegro, el doctor Alberto Lachos, ¿no? Dentro de ellos 2 presidentes de sociedades científicas, de la Sociedad de Oncología Médica y de la Sociedad de Radiooncología. Agradecer asimismo a nuestro coordinador, un excelente profesional y reconocido médico cirujano oncólogo, el doctor Payet, Eduardo Payet Mesa, ¿no? Quien además viene de un linaje oncológico, ¿no? Su padre y él han sido presidentes de nuestra sociedad, no son paz presidentes, ¿no? Y el doctor también ha ostentado el título de ser jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es así que en esta sesión hemos podido abarcar un enfoque de vanguardia al manejo del cáncer de colon, ¿no? Han habido preguntas que han sido absueltas, muy dinámico, ¿no? Agradecer a todos los asistentes por haberse tomado el tiempo de unirse a nuestras jornadas académicas en este día de la lucha contra el cáncer de colon. Sin más que agregar, muchas gracias a nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología y buenas noches.